Nadie en el pueblo dudaba de que don Aurelio era un hombre astuto, rico, calculador y frío. Había levantado su fortuna aprovechando cada error ajeno, cada necesidad y cada momento de debilidad de quienes trabajaban para él en sus tierras. Se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero su corazón era tan seco como el suelo que rodeaba el pozo abandonado del extremo norte, un pozo viejo, agrietado y cubierto de polvo que todos consideraban inútil desde hacía décadas. Para don Aurelio, ese pozo era solo un recuerdo incómodo de un intento fallido. Para Samuel, en cambio, ese pozo se convertiría en el centro de su destino. Samuel era un hombre sencillo. Había trabajado toda su vida como jornalero, siempre bajo las órdenes de otros, siempre recibiendo lo justo para sobrevivir. Tenía esposa y 2 hijos pequeños, y cada noche se acostaba con la misma preocupación en cómo darles un futuro mejor, sin tener nada propio. Él no soñaba con riqueza, soñaba con dignidad, soñaba con la tranquilidad de saber que sus hijos tendrían un plato de comida asegurado y una vida un poco más fácil que la suya. La sequía llegó lenta pero implacable. Como un fantasma silencioso se fue apoderando de todo. Los campos comenzaron a agrietarse, los animales a debilitarse y el miedo a instalarse en cada conversación. El sol quemaba sin piedad, y los rostros de los trabajadores reflejaban la angustia de ver morir la tierra que les daba de comer. Samuel observaba la tierra con una atención especial, notando detalles que otros pasaban por alto. Él sabía que la tierra hablaba, aunque pocos supieran escucharla. Entendía su lenguaje silencioso, el color de las hojas, la humedad del aire al amanecer, el comportamiento de los insectos. Un día, mientras limpiaba una zona olvidada de las tierras del patrón, se detuvo frente al pozo seco. Era una imagen desoladora, a una boca de piedra rota, rodeada de maleza muerta. Miró su interior oscuro, respiró hondo y sintió algo extraño, una intuición difícil de explicar. No vio agua, pero tampoco sintió muerte. Era como si algo esperara allí abajo, profundo y paciente. Una energía que le decía que la historia de ese pozo no había terminado. Esa noche casi no durmió. Daba vueltas en la cama, con la imagen del pozo grabada en su mente. Habló con su esposa, le contó lo que sentía, esa corazonada irracional. Ella lo escuchó en silencio, con miedo y esperanza mezclados en su mirada. Sabían que vivían al límite, y que cualquier decisión, por pequeña que fuera, podía cambiar sus vidas para siempre, para bien o para mal. Al día siguiente, Samuel se armó de valor. Esperó a que don Aurelio estuviera de buen humor, una tarea casi imposible, y se acercó a él con el sombrero en la mano. Le preguntó, con voz temblorosa pero firme, si estaría dispuesto a venderle ese pozo y el pequeño pedazo de tierra que lo rodeaba. El patrón soltó una risa corta, cargada de burla. «¿Para qué quieres esa ruina?», le dijo. «Ese pozo no sirve para nada, está más seco que mis bolsillos antes de cobrar la renta, que nadie lo quería». Pero luego la astucia brilló en sus ojos. Con esa sonrisa que siempre escondía una trampa, añadió que podría vendérselo por todos sus ahorros. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies en todos sus ahorros. Cada moneda representaba años de sacrificio, de privaciones, de ver a sus hijos desear algo que no podía darles, de noches sin dormir pensando en el futuro. Los otros trabajadores que estaban cerca escuchaban atentos. Algunos negaban con la cabeza, otros murmuraban que era una estafa evidente, que el patrón se estaba aprovechando una vez más de la necesidad ajena. Esa noche fue la más larga de su vida. Samuel se sentó fuera de su humilde casa, mirando las estrellas. Pensó en sus hijos, en el rostro preocupado de su esposa, en el miedo a perderlo todo y quedar en la nada absoluta. Pero también pensó en algo que había aprendido con los años, que no todas las oportunidades se ven claras al principio, y que no todos los tesoros brillan en la superficie. A veces, la mayor recompensa exige el mayor riesgo. Al amanecer, con el corazón latiendo con fuerza, tomó la decisión. Fue a ver a don Aurelio, y sin decir una palabra, le entregó la pequeña bolsa con el dinero. Firmó los papeles en el pozo seco, ahora era suyo. Las burlas no tardaron en llegar. En el pueblo, la noticia corrió como la pólvora. Algunos decían que había sido engañado, otros que estaba desesperado por la sequía y había perdido el juicio. Don Aurelio, satisfecho, lo observaba desde la distancia con la seguridad de quien cree haber ganado una vez más. Pero Samuel no escuchó las burlas. Comenzó a trabajar de inmediato, con una determinación que sorprendió a todos. Limpió el pozo, retiró piedras, escombros y años de olvido. Luego, comenzó a profundizarlo con cuidado, pala en mano, día tras día, bajo un sol inclemente. El sonido de su trabajo era lo único que se oía en aquel rincón abandonado. No había resultados visibles. Sus manos se llenaron de heridas, su cuerpo de cansancio, pero su determinación no flaqueó. Cada golpe de pala era un acto de fe. Empezó a notar cambios sutiles. La tierra del fondo era más oscura, más compacta. Había una humedad leve, casi imperceptible, que se adhería a sus dedos.
No era suficiente para un pozo, pero era una señal. La tierra le estaba respondiendo. Trabajó con más fuerza, con una energía renovada. Días después, el milagro ocurrió. El pozo comenzó a llenarse de agua clara y constante. No era un charco pasajero formado por una filtración. Era una fuente viva que brotaba desde las profundidades de la tierra. Samuel gritó de alegría, un grito que liberó años de angustia. Su familia corrió hacia él, y al ver el agua se abrazaron llorando. Los vecinos se acercaron incrédulos, asomándose al borde del pozo que todos habían despreciado. Poco después, la sequía se intensificó de una manera brutal. Los campos de don Aurelio, antes verdes y prósperos, se secaron por completo. Su ganado enfermó y la desesperación, esa que él solía infligir a otros, lo alcanzó. El único lugar en kilómetros a la redonda donde aún había agua era el pozo que había vendido como inútil. La gente del pueblo acudió a Samuel. Él, que había conocido la sed y la necesidad, nunca abusó de su fortuna. Cobró lo justo, ayudó a quienes no podían pagar, y compartió el agua como un bien sagrado, no como una mercancía. Su pequeño terreno, regado con el agua de la fe, comenzó a florecer. Los cultivos crecieron verdes y fuertes, y la vida regresó a su familia. Un día, don Aurelio apareció frente a él. Ya no era el hombre altivo y burlón de antes. Su rostro estaba marcado por la derrota y la preocupación. Le ofreció dinero, mucho dinero, para recuperar el pozo, el doble, el triple de lo que había pagado. Samuel lo escuchó con respeto, sin una pizca de rencor, pero negó con calma. Le dijo que aquel pozo ya no era solo agua, era el resultado de la fe, del trabajo duro y de la perseverancia. Que lo que para unos era inútil, para otros podía ser una oportunidad, si estaban dispuestos a luchar por ella. Don Aurelio se fue en silencio, derrotado no por la pobreza, sino por su propia avaricia y su incapacidad de ver más allá de lo evidente. Samuel nunca se volvió arrogante. Siguió viviendo con sencillez, pero ahora con la dignidad que tanto había anhelado, y en el pueblo quedó grabada para siempre la historia del hombre que apostó todo por un pozo seco y encontró mucho más que agua. Encontró el respeto de su comunidad, un futuro para su familia, y la prueba de que a veces la verdadera riqueza no está en lo que otros desechan, sino en la fe de quien se atreve a creer cuando nadie más lo hace.